Proyectateradio.com. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa que se llama El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico. Soy Georgina, les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Saludo con mucho gusto a mi compañero en la conducción, José Carlos García. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Estamos aquí con mucho gusto para seguir con esto de los pecados capitales, ¿no? Sí, estamos en el ciclo de programas que estamos hablando de los 7 pecados capitales. En específico, hoy les vamos a hablar acerca de la avaricia, si este sería otro pecado capital. Pero antes de iniciar con nuestro tema, les voy a recordar nuestras redes sociales, que estamos en YouTube, en Instagram, y también nos pueden encontrar obviamente por Facebook. Ahí, en todos estos 3 lugares, nos buscan como El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico. Ahí, por favor, para que nos sigan, compartan nuestro material si es que les agrada. Y también nos pueden enviar todos sus comentarios, por favor, al 72 58 58 56 o directo en la página de Facebook, que es Proyectate Radio. Pues bien, y bueno, también recordarles a nuestro patrocinador, que se llama Piel and Lust, LUST, que bueno, el día de hoy nos traen una muestra de sus productos, que bueno, son productos 100% mexicanos, de piel, ¿verdad, José Carlos? Sí, ¿qué traes ahora? ¿Qué es una mochilita? Es una mochilita de niña y una cartera, que son de estas carteras, ¿cómo le llaman? Bueno, todo es hecho a mano, ¿no? Sí, claro, es artesanal, sí. Todo es hecho a mano, son productos extraordinarios. También tienen su página de Facebook, están como Piel and Lust, LUST, por si ustedes gustan checar sus productos, ¿verdad? Aunque también hay chicas, ¿no?, de jóvenes que usan ese tipo de maletitas a manera sí, de bolsa, ¿no? Claro. Casual y cosas de ese tipo. Exacto. Porque son graciosas, están muy bonitas, están muy bien hechas, todo es en piel. Sí. Y sí me gustaría que hicieras mención de que próximamente van a encontrar los productos a partir de este sábado en este tianguis que se pone en la Fuente de las Cibeles. Aquí en la Ciudad de México. En la colonia Roma. Exactamente. Y que es un bazar muy bonito porque pues hay cosas muy originales, cosas de calidad. Es un bazar que se caracteriza por eso, por tener cosas de calidad bonitas. Sí. De ropa, tanto de hombre como de mujer. Y bueno, ahí van a estar las cosas de Los piel productos, en luz. exactamente. Y van a encontrar muchas cosas de piel porque pues, evidentemente aquí no el patrocinador no puede enviar todo lo que tiene, todo lo que cabe, hay. Claro. Porque hay desde cinturones, guantes, ahora para Mochilas, el frío, mochilas, exacto. portafolios, También. para nuestros amigos los abogados. Maletas, por si se van de vacaciones. Pero digo, los abogados ya ves son muy de doctrina, Sí, ¿no? de los portafolio. portafolios. Sí. Pues bueno, para ellos Están excelente, padrísimos, son porque hay productos padrísimos algunos. Y a muy buen costo en relación Sí. al material, ¿no? Entonces, que se acuerden, ahí en la Fuente de las Cibeles, sí, ahí en la colonia en la Roma. es esta calle que sale hacia Oaxaca, Oaxaca, ¿no? Exactamente. Sí, muy cerca de esta tienda departamental. Exactamente, que Durango. tiene que ver con el hierro. Tienen que sí, pues ya tendrán que ser patrocinados también de nosotros, ¿no? Pero sí, ese bazar está muy bonito porque a partir del día 15, si mal no me equivoco, del 14, ya está todos los días. A excepción de los miércoles que descansan. De los miércoles, y tiene un horario aproximadamente de las 10. De 11 por allá, de 10, 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. 5, 6, 7, dependiendo los días. Muy bien. Está padrísimo. Y bueno, en este espacio aprovecho también para mandarle un saludo a mi hermana linda, a mi cuñado Alberto, y a Michelle, que ahorita han de estar en pleno vuelo hacia la ciudad de Chicago, quisieron ir a pasar el frío por allá, pues bueno, que les vaya muy bien. Que se aguanten y ahora. Les mandamos un gran saludo desde aquí. Sí, muchos saludos. Pues bien, si te parece, entonces ahora sí vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy, que les decía, entonces tiene que ver con la avaricia, así lo nombramos como otro pecado capital. Si ustedes recuerdan, ya hemos hecho mención en relación a cómo algunas conductas humanas, se relacionan con los llamados pecados capitales. Y para hacerles un recordatorio en este aspecto es que lo capital, si nombramos a los pecados capitales, que lo capital tiene que ver con algo
que es fundante, ¿no? Es decir, de estos pecados capitales se van a desprender quizá otras conductas humanas que tienen que ver con estos 7 pecados capitales, ¿no? Y bueno, yo, ya saben, yo y mis diccionarios me di a la tarea de ver qué significa la avaricia según lo que nos plantea el diccionario. Y fíjense que la avaricia nos dice que es un afán de poseer muchas riquezas por el placer de atesorarlas sin compartirlas absolutamente con nadie. ¿No? Esa es la definición que nos da en específico el diccionario. Pero bueno, pues también ustedes sabrán que nosotros le damos un tinte psicoanalítico, ¿no? No nos quedamos en esta cuestión meramente nada más social, sino queremos llevar el análisis un poquito más allá de esto y pues quizá a lo mejor desde un punto de vista psicoanalítico es muy fácil quizá como poderlo asociar con cuestiones anales quizá, ¿no? De la retención, pero quizá a lo mejor esa es una lectura un poco simple todavía del psicoanálisis. No sé tú qué opines, José Carlos. Pues bueno, yo creo que sí tiene lo que ver, obviamente desde esa perspectiva, ¿no? Acostumbrar también un poco a nuestro público que nos sigue, a la gente interesada sobre todo en las cuestiones del inconsciente y las cuestiones del psicoanálisis, pues que de ahí el nombre, ¿no? Del poder de lo inconsciente, ¿sí? Esta escuela que nos da Freud, después Lacan, y por supuesto ahora todos los psicoanalistas muy influyentes que hay alrededor del mundo. No podemos evitar el decir que el psicoanálisis siempre tiene algo que mencionar, algo que discutir alrededor de todos los fenómenos que se dan en la conducta humana, en todos, ¿no? Quizá ese sea una de las cuestiones que llegan a molestar a muchos de otros enfoques, áreas, de otras corrientes, que el psicoanálisis siempre tiene algo que decir, siempre tiene algo que discutir y debatir en ese sentido. Así es. Esto de los pecados capitales no sería la excepción. El psicoanálisis es una corriente, es un enfoque que tiene que mencionar siempre algo. Y en este caso que te estás refiriendo a la avaricia, a esa capacidad de poder contener y retener aquellos bienes, pues sí vendrían 2 aspectos muy importantes. Uno que es mucho más sofisticado y que vendría a ser post-freudiano, que tendría que ver con Lacan y que tendría que ver con el goce, ¿sí? En relación a lo que ahorita tú estabas mencionando, ¿no? Sí. Un bien que es exclusivamente para mí, entendido por Lacan como esa forma dentro de lo jurídico inclusive también, ¿no? Es decir, cuando a ti te dicen que tú puedes gozar de un bien, así es, pues evidentemente es exclusivo para ti, ¿sí? La exclusividad tiene esa capacidad de propiedad y de apropiarse de algo, sobre todo de un objeto, ¿sí? Que tiene un bien material y del cual tú tienes nada más un usufructo para ti mismo, ti misma, ¿no? En el caso más simple, entenderíamos que dentro de la escuela freudiana, él empieza, quizá muy al principio de la teoría, a señalar el psicodesarrollo que el sujeto va teniendo en el ámbito sobre todo de la pulsión y los destinos de pulsión, ¿no? Es decir, el ser humano tiene ciertas áreas en donde se concentra cierta cuestión que tiene que ver con el erotismo, cierta cuestión que tiene que ver con las pulsiones, y de ahí empezará Freud a desarrollar la idea de cuáles son estas partes del cuerpo. Generalmente estas partes del cuerpo tienen que ver con orificios, que después también Lacan ya hablará de esos orificios, y lo que produce el borde del orificio, con respecto al deseo y con respecto también a lo prohibido, que es algo también muy articulable desde el punto de vista de la teoría psicoanalítica, ¿no? Entonces, en este espacio, cuando hablamos, por ejemplo, de la primera fase freudiana, que estaríamos hablando en el bebé muy recién nacido, ¿no? Que tendría que ver con la oralidad, es decir, con el hueco de la boca, ¿sí? En un primer momento hay una gratificación, un plus en esa gratificación del niño al recibir no nada más la satisfacción de la cual hablaría Lacan con respecto a
la cuestión miserable del ser humano, ¿no? Sí, de que necesita de un otro para poder subsistir, para poder sobrevivir. Entonces, una primera etapa estaría dada en Freud, en lo oral, que ahí ya lo asociaremos en los siguientes programas cuando hablemos de la gula, ¿no? Es decir, aquel hueco que tiene que ver con el ingreso, ¿no? Con la introducción, introyección, incorporación, una serie de elementos que son a través de la boca. Pero ahorita tú lo relacionaste, bien relacionado, pienso yo, con la cuestión anal, que sería la segunda etapa de la cual ya habla Freud, en donde ya el niño empieza a tener un control de esfínteres, ¿no? ¿Sí? Tanto el esfínter urinario como el esfínter anal. ¿Sí? ¿Qué entiendes tú por esfínter? Pues es un orificio que está hecho para expulsar. Es el esfínter anal, ¿no? Yo estoy pensando en esa parte corporal, sí, ¿no? De un esfínter. Sí, de hecho es una, dijéramoslo biológicamente, médicamente, es una parte de tejido que tiene que ver con la musculatura. Una musculatura que tiene que ver con un control voluntario. Entonces ahí empieza lo interesante, ¿no? No es un orificio que sea involuntario. Después, por condiciones médicas, por condiciones accidentales, la gente puede perder ese control de esfínteres, ¿no? Sí. Y relajarse. El músculo se puede romper inclusive y tener un daño y por eso se relaja, ¿no? Pero hay un control, hay un anillo. Exacto. En el caso del ano, ¿sí? Y ese anillo tiene un movimiento musculatorio que a su vez tiene voluntad. Aquí es donde entraríamos en un primer concepto con respecto a la avaricia. Entendemos entonces que la avaricia no tendría un aspecto involuntario, sino completamente voluntario. Es decir, el sujeto no suelta, en este caso el bien material, por voluntad propia, ¿no? No hay algo que en el inconsciente lo maneje para que él no pudiera ser un avaro, ¿sí? No pudiera compartir con los demás. Entonces es un detalle, ahí entraríamos en el primer debate. ¿Tú cómo lo piensas de que si el avaro es voluntario o el avaro es inconsciente y puede llegar a ser involuntario? ¿Un avaro no se dará cuenta que es avaro? ¿Que es miserable en ese sentido para compartir con los demás? Pues yo pienso que sí se da cuenta, ¿no? Entonces entraríamos en el terreno voluntario. ¿Aquí pierdes por completo el ejercicio de la inconsciencia? Pues bueno, ya sabes, ¿no? Habría que ver caso por caso, pero sí, en general yo pienso que sí habría que, si lo vamos a generalizar, sí tiene que ver con una cuestión que la persona sabe que es de esa forma, ¿no? O sea, que está reteniendo, sobre todo hablamos el ejemplo del dinero, y que sí sabe que lo retiene, ¿no? Porque a lo mejor se lo han hecho ver, bueno, entonces, a lo mejor le han dicho. Para que la gente nos vaya articulando, vaya siguiéndonos en el discurso, entraríamos que es un proceso conductual voluntario, pero al hacerlo de esta manera, como puede producirse en alguna cuestión involuntaria, hay un plus de algo, tendrá que ver con ese plus de goce. ¿Qué hay detrás del avaro en donde disfruta, goza u obtiene alguna satisfacción a través de esa retención? Claro. Porque no nada más hablaríamos de la retención económica, material, sino orgánica también. Hay un proceso orgánico en donde el sujeto, por sus propias características tanto físicas como fisiológicas, entraría en el terreno de la avaricia. Es avaro hasta para defecar. Para ir al baño. Sí. Tú has visto, por ejemplo, entrando en el terreno del control de los esfínteres, ¿no? Estas personas que parece que disfrutan el aguantarse, el ir al baño. Claro. Por ejemplo, al orinar, ¿no? Hay niños que se hacen jugando, ¿no? Sobre todo se orinan jugando porque prefieren estar en otra cosa que ir y soltar lo que se debía soltar. No sé si recuerdas en algún pasaje que precisamente el niño cuando defeca se dice psicoanalíticamente que le está dando un regalo a la madre, ¿sí? Le está correspondiendo
todos los halagos que la madre le hace al menor cuando todavía es un infante, es decir, todavía no está establecido el lenguaje. Sí, porque además también para el niño en ese momento socialmente no lo sabe, y entonces es como si lo que defecara se lo regalara, es un regalo para la madre, ¿no? Porque él lo produce, literal, él lo produce. Y porque la madre en el momento de limpiarlo, de asearlo, exacto, sí, así es, de recuperar la higiene, empieza a chulearlo, ¿no? Fíjate ahí que tendría que ver desde la formación de que un sujeto, ahí estaría yo creo que la parte inconsciente, en esa formación e información que la madre le da a través del lenguaje y de las caricias y de la limpieza, ¿sí? Con el cariño que lo atiende para asearlo, y el sujeto, en este caso el menor, el niño, cómo lo absorbe, cómo lo retiene, ¿sí? Y sabe en qué momento va a gratificar a la madre con esa situación, ¿sí? Entonces aquí empieza el asunto de las gratificaciones y tendría que ver ya con el asunto de las pulsiones. ¿Qué se obtiene a través de esa gratificación? Porque fíjate, ahorita que tú estás diciendo eso, yo lo estoy también relacionando con cuando es a la inversa, ¿no? A la inversa de lo que tú estás mencionándonos, nos estás explicando, cuando es a la inversa y que la madre tiene una conducta muy agresiva, muy violenta hacia con el niño, a pesar de que el niño vaya y se haga en el excusado, vaya, aún así la madre lo regañe, le pegue, le dé insultos, ¿no? Entonces el niño eso cómo lo va a transformar. Porque ahí es esa cuestión cultural, ¿no? De ahora te das cuenta por qué los niños los precipitan. Y es como si tú cuando elaboras una gelatina, con la idea de madurarla rápidamente y de que coagule rápidamente, cuaje, ¿sí? La metes al refrigerador, por ejemplo, de manera precipitada. Y puede ser que a lo mejor nunca cuaje. Así es. Entonces con el ser humano pasaría algo similar, y esto va como un mensaje para aquellas personas que ya a los 6 meses ya tienen a un hijo en una estancia, en una guardería, y que muchas veces esas personas precipitan el manejo y el control de lo que el ser humano puede dar. Claro. No nada más desde el punto de vista del excremento o de la orina, ¿sí? Sino porque eso se estaría considerado dentro de la parte biológica como un desecho. Porque fíjate ahorita eso que dices que es importante de las estancias infantiles, no sé si todas, yo he escuchado que algunas, dependiendo la edad a la que quiere ingresar el menor, se les exige a las madres que ya no usen pañal, por ejemplo, ¿no? Que el niño ya avise cuando menos que quiere ir al baño, o sea, ciertas características que a lo mejor el niño en ese momento, porque vamos a esa parte también singular, independientemente de una cuestión biológica, que es lo esperado a cierta edad que el menor ya no se haga de la pipí o popó, pero cada uno de nosotros también tenemos nuestro tiempo. Entonces habría que ver en estos casos cómo es que se precipita por decir, ¿sabes qué? Te tienes que limitar, ¿no? A ya no hacerte del baño o de la pipí popó, porque vas a entrar a tal estancia infantil y ahí me prohíben que tú sigas usando pañales. Sí, que ya avise, ¿no? Como se dice vulgarmente. Exactamente. Que ya avise. Y eso, fíjense, esto es lo interesante de por qué el psicoanálisis tiene algo que decir con respecto a este tipo de temas. Sí. Cómo eso va a repercutir en tu conducta posterior. Contigo mismo y con los demás. En ese sentido de lo que tú atesoras, ¿no? Y que no eres capaz de compartirlo con un otro porque tienes esa situación de retener. Entonces, fíjate cómo se conjugan las partes psíquicas con las partes físicas. Sí. Es ahí donde está la pulsión, en esa frontera entre la parte psíquica y la parte física. Así es. ¿No? Entonces, en un primer momento, esa estructura que ya se va generando como una personalidad avara, te va a dar como consecuencia que inclusive tengas un intestino lento. ¿Sí? Es decir, es una persona constipada. Una persona, tú la pudieras asociar, que si te dice dentro de la parte biológica, yo tengo estreñimiento, soy constipado, seguramente es avaro. Seguramente le cuesta trabajo compartir con los demás algo que él pueda tener. Y no necesariamente ahorita eso que dices que importante, no necesariamente dinero, sino en general su ser. O sea, la persona no comparte sus sentimientos, no comparte su dinero, no comparte su tiempo, comparte... Pero entiendes en esa parte avaricia que siempre, en esa parte avara o de la avaricia, que siempre hay una cuestión de bien material, ¿no?
que estaría dado dentro de la parte jurídica, que también este tema es interesante para nuestros amigos los abogados, ¿no? Claro. Para entender un poco los procesos psíquicos o psicológicos por los que un ser humano puede atravesar y que te puede dar la explicación de por qué no comparte, de por qué no es capaz de donar, por qué no es capaz de repartir, ¿sí? De compartir. Y de compartir. Entonces, esto, obviamente si lo es en la parte económica, también lo es en la parte emocional. Claro. Es decir, es una persona cerrada, es una persona que en la convivencia, en el lazo social con el otro, se resguarda, ¿no? O sea, no es capaz de dar inclusive amor. Sí. Y que quizá de ahí se desprendan otros aspectos más patológicos como el narcisismo, ¿sí? El narciso no es capaz de vincularse con el otro amorosamente porque el único que se venera a sí mismo es él. Entonces, aquí vamos viendo qué tan importante es que en el vínculo con el otro sepa graduarte para que tú también sepas compartir. Es decir, desde niños es muy importante llevarlos por el camino de la identificación con el otro para saber también que el otro tiene necesidades de las cuales yo puedo también ser partícipe, ¿no? Por supuesto. No nada más desde lo económico, como tú lo dices, sino desde la parte emocional. Entonces se van cumpliendo dos aspectos. Hay niños que ya desde chiquitos, como decía Juan Garrison ahí con los polivoces, yo soy díscolo, ¿no? O sea, de mi torta no te doy. Sí. Sí. Sí, sí. Y está coartando un poco tu goce y tu disfrute, ¿no? Porque no es posible que tú también disfrutes, y menos de lo que yo tengo, porque vas a disfrutar de lo que yo tengo. Entonces, eso es una cuestión compleja, no es tan sencillo desde el punto de vista de pues nada más no comparte y ya, ¿no? Sino que hay toda una elaboración, toda una estructura de personalidad que se va dando a través de la transmisión con la madre, con el padre, con los mismos hermanos, ¿sí? Porque también esto que tú dices, a mí también ahorita estoy pensando en esta persona que no comparte nada, por así decirlo, ¿no? O sea, porque para el psicoanálisis también la nada es algo muy importante que tiene que ver con algo estructural, pensando en lo que tú estás refiriendo en relación al estadio del espejo, por ejemplo. O sea, yo porque al otro le voy a compartir, ¿no? Le comparto nada, porque quizá entonces también en la nada habría que ver ese sujeto cómo se vinculó a su vez con los otros o con el otro. Entonces también pensando, regresando a lo que estábamos comentando de la avaricia, del dinero, cómo se relaciona directamente con eso. Aquí en México es muy común, si ustedes saben, que le llamemos al dinero varo. No traes varo, no traes dinero, eso significa, ¿no? Entonces pensando la palabra de avaro, ¿no? Sin varo, ¿no? A mí me sonaría a una situación similar, ¿no? No, pero ¿cuántos avaros conoces que tienen muchísimo dinero? Sí. ¿No? Y que no comparten lo más mínimo. Y quizá por eso tienen dinero, porque no comparten, ¿no? Eso porque lo acumulan. Puede ser una situación, ¿sí? Pero fíjate que pensándolo así como lo expones, yo creo que también hay una cuestión de avaricia con respecto a la posesión del otro. Eso que yo te decía con el niño, ¿no? O sea, ¿por qué te voy a compartir de mi sándwich o de mi torta? Si eso es algo que me dieron a mí, sí, para disfrutarlo yo. Ahí lo que se compite es la posición del otro. O sea, el otro quizá quiera mi posición, aunque no sea eso, yo quiero un pedazo de torta nada más, no quiero ser tú, ¿no? Claro. Pero el otro lo entiende de esa manera, o sea, tú quieres ser yo y no te voy a dejar ahí, ¿no? Eso es lo que pasa en muchas cuestiones, pues, de padres que no comparten con los hijos. Claro. Eso es muy común, ¿sí? Y que el padre te puede decir, pues si a mí me costó, que a ti también te cueste, ¿no? Cuando tú pudieras hacerle quizá la vida un poco más amable, más sencilla, porque llevas una ventaja. Y porque además, emocionalmente, pues eres el padre o la madre, y compites, ¿no? Pero ¿cuántos hay que retienen la caca, ¿sí? Y prefieren estar estreñidos y constipados que ir y vaciarlo, ¿no? ¿Sí? Ahí ves ya la perspectiva también patológica de una conducta que por eso se genera en la parte teológica como un pecado, como algo prohibido. Porque, decíamos en el programa anterior, pues tenemos todas las tablas de los 10 mandamientos, en donde uno de los mandamientos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí?
Entonces no podría ser conveniente para la cuestión religiosa el que tú tengas un bien que no compartas con otro, porque entonces ya no lo estás amando como a ti mismo. Y ahí está la prohibición, ahí está lo capital del pecado, ¿sí? El que no tengas esa capacidad humana para empatarte con el otro y decir, bueno, pues lo puedo compartir contigo, ¿no? ¿Sí? Porque, bueno, la mayoría de las religiones, por no decir que todas, pues tienen esa intencionalidad de que el mundo sea más armónico en relación a el lazo con el otro y cómo se comparten las cosas, ¿no? Y ahí vendría a establecerse esto de ese carácter anal del que tú hablas, ¿no? Que si quieren leer a Adler, uno de los principales pues alumnos de Freud en las primeras etapas del psicoanálisis, creo que es Alfred Adler. Tiene su propia teoría orgánica, ¿no? En donde habla de cierta cuestión fisiológica también de algunos órganos que trabajan mal en ciertos sujetos. Y si mal no recuerdo, también habla de los complejos, ¿no? De ese complejo de inferioridad y de superioridad. Y todo esto viene a darse como un colofón de por qué ciertas conductas, por qué ese carácter anal, por qué ese carácter retentivo que no te permite ni siquiera en lo fisiológico de dar lo que fisiológicamente debes de dar, sino retenerlo y contenerlo. Y decíamos, detrás de esto se debe de manifestar algún tipo de placer, como ese que se aguanta las ganas y que está teniendo un cierto orgasmo uretral, ¿sí? Dirían algunos, incluso psicoanalistas, ¿no? Sí. En esa retención, en ese no vaciar, no dar, ¿sí? Viene esa parte como de placer, ¿sí? Y hay gente que se espera hasta lo último, ¿no? Hasta lo último, y va, y a lo mejor va y orina y ay, no, hasta hacen una expresión así como de placer, alivio, de satisfacción, ¿sí? Con el dinero, pues pareciese que es algo similar, ¿no? O sea, gente que retiene, si tiene que pagar no paga, si tiene que cumplir no lo hace, ¿no? O sea, busca la manera de darle la vuelta a algo que sabe con lo que tiene que cumplir, mas sin embargo no lo hace y mucho menos lo comparte. No sé tú qué piensas. ¿Quieres que vayamos con alguien que nos pregunte algo? Nos dice Fernanda, dice que es la primera vez que nos sintoniza. Muchas gracias, Fernanda. Dice que de qué estamos hablando y nos saluda desde Monterrey, Hermosillo. Nos saluda desde Hermosillo. Un saludo a Hermosillo, que nos mande unas coyotas, ¿no? Sí. Unas coyotas de vainilla o de cajeta, no sé. Bien ricas. Sí, que anduvimos por allá en Hermosillo. Allá en el Ceferezo. Allá en tierras áridas. Valle de Quino, ¿te acuerdas? Sí. Valle de Quino. Sí, pues muchos saludos para allá. Estamos hablando de uno de los 7 pecados capitales y lo estamos tratando de relacionar un poco con el discurso psicoanalítico, en lo que la teoría nos podría decir de por qué es la conducta de un avaro, ¿no? De una persona que no comparte y que retiene los bienes. Así es. Y que no le gusta, pues, dar al otro. Sí. ¿Sí? Y que como tal se manifiesta en lo religioso como un pecado capital, como un pecado mortal, dijéramos también así, y que lo estamos tratando nosotros de ubicar dentro de la teoría de Freud, en la parte anal, de por qué estas personas hasta orgánicamente se pueden comportar diferente, ¿no? Diferente, son personas que inclusive los líquidos los retienen, ¿no? El mismo líquido, se hinchan, ¿sí? Tienen ciertas características también morfológicas, ¿sí? O fenotípicas, dijéramos desde la genética, pero que es real, ¿no? Es real el por qué se manifiesta de eso, ¿no? Sí. Les cuesta trabajo hasta sudar, precisamente porque no están dispuestos todo lo retienen a dar algo hacia el exterior, ¿no? Así ¿Quién más? Es. Nos dice Paola que si estamos hablando sobre el desarrollo de los niños. También es una parte, porque el ser avaro no llega también de la generación espontánea, otro, ¿no? Exactamente. No, o sea, debe haber algo el cual te produzca
lo que tú dijiste, esta cuestión en la educación infantil, en el manejo del control de esfínteres, en el forzar al niño a que madure de manera precipitada, puede llevar después a conductas patológicas, ¿no? Y que sí tiene que ver con este tipo de cosas. Y fíjate, ahorita pensando en esto, en lo que nos pregunta Paola, ojalá después, si te parece y les parece a nuestro público, a mí me gustaría hacer después un programa en específico donde ya se aprobó aquí en la Ciudad de México que está prohibido que los adultos les peguen a los niños como una forma de educación. Entonces estaría interesante hacer un debate o platicar de esa situación, porque yo estoy pensando en lo que decía Freud de la educación, que lo hagas como quieras o como sea, lo vas a hacer mal. Y entonces estas personas que legislan o que hacen las leyes, pues a mí a veces me parece que lo hacen sin conocimiento de causa, sin tener a expertos que los guíen en este tipo de temas. Y pensando en esto, ¿no? Hablando del control de esfínteres, de los regaños y ese tipo de cosas, pues habría que ver qué tanto sí, qué tanto no, en relación a la educación que se le va a dar a los niños, ¿no? Sí, es interesante, sobre todo porque el nivel legislativo, hay que decirlo de manera abierta, el nivel legislativo que tenemos en este país es muy pobre. ¿Por qué? Pues porque los legisladores son pobres. Pobres en el sentido académico. Sí. ¿Sí? Y pobres en el sentido de que al no compartir, este nuevo gobierno está hablando de un parlamento abierto, participativo. Sí. ¿Sí? El problema es que pues no vemos en dónde. No vemos en dónde están las mesas de trabajo en donde puedas exponer de manera abierta todo este tipo de conflictos por los que atraviesa el ser humano, y que tú puedes decir, o sea, pues una persona es avara, mira, mi tío es avaro, es un avaro, ¿no? Nunca pone ni las papas a la hora de la claro. de la fiesta de Navidad. Exactamente, ¿no? Es lo que te iba a decir, que ahora que viene Navidad y que viene Año Nuevo, pues cuántos problemas familiares no hay por estas situaciones, ¿no? De que siempre, dice Lacan, que se va a festejar al muerto, siempre va a haber problemas. En las fiestas, querido público, sépanlo, siempre hay problemas, ¿no? Siempre hay un muerto. Siempre hay problemas. El muerto que no llega con nada, ¿no? Y llega a cenar, ¿sí? Y que estamos hablando del avaro. Y que no le sacas, o sea, en la familia siempre está identificado ese, que no le sacas ni un eructo, ¿no? Sí. Que toda la familia habla mal de él o de ella porque no se presentan a la reunión y nada más llevan el hambre, ¿no? Sí. Y que de ahí se desprende como esa tradición, también dentro de la novela familiar freudiana, ¿no? Sí. Del que siempre hay uno que no te pone ni las gracias, ¿no? Y que eso, ¿a qué se debe? La pregunta para nuestro público sería esa: ¿por qué existe la avaricia? ¿Por qué y para qué? Porque finalmente muchos de esos terminan mal y ni saben para quién generaron los bienes. Exacto. Y el que menos tenía derecho a eso se indicaba. Ahí está. Y vuelvo a citar a mi abuela, ¿sí? Que es sabia en estas cuestiones de... ¿De los dichos? No, de cómo le pones a los libros cuando... Pie de página. Ah, sí. Pie de página de mi abuela, sí, nadie sabe para quién trabaja. Claro. Sí. Y ahí viene también esa cuestión muy de análisis de conducta, que pareciesen cosas así como muy... pues no tiene caso, ¿no? No tiene caso, pero sería interesante saber por qué hay gente dentro de la familia muy dadivosa y gente muy avara. ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia si finalmente pues es una familia? Y eso lo ves en hermanos, ¿no? Sí. En hermanos que fueron supuestamente educados por el mismo padre, la misma madre, y uno es muy avaro y el otro es dadivoso, ¿no? Comparte, ¿sí? Reparte. Y no. Dices, bueno, ¿por qué? Nosotros lo hemos visto a la hora de lo profesional, ¿no? Cómo te cuesta trabajo que te paguen los honorarios, ¿no? Sí. Dices, bueno, pues es que ese es el precio de mi trabajo. Oiga, pero no puedo, un poquito menos, no, lo más que se pueda bajar. Bueno, caramba, pues. Y es lo que decimos, ¿no? Cuando uno va a un restaurante, no estás diciendo, oiga, tráigame, por favor, si me va a traer 2 pechugas, tráigame la mitad y me cobra la mitad, ¿no? Tráigame media lechuga, tráigame media sopa. Sí, hoy viste el precio del pollo y dijiste, pues hoy bajó, pues bájenme en el restaurante, ¿no? No, o sea, ya es algo... Tú entras, ellos comes. Precio fijo, ¿no? Exactamente. Precio fijo. Entonces cuando vayan al bazar allá,
No regateen, a las Cibeles no favor. empiecen que, oiga, 50 menos, ¿no? Precio fijo. Sí. Y no sean avaros, no sean avaros, hay que compartir de una u de otra forma. ¿Qué más quieres decir? Y que además fíjate cómo también algunos pecados capitales entre sí como que se van relacionando, ¿no? Tú ahorita constantemente estás mencionando la envidia. La gula. La gula, ¿no? También cómo se van porque se articulan, ¿no? Se articulan. Esto de la avaricia, no sé si nada más tú lo mencionaste de manera muy acertada en relación a una cuestión emocional, sentimental, y que de ahí pudiera también nacer los celos, ¿no? También. Eres envidioso en lo emocional, o sea, claro. Tú nada más quieres para ti, eres avaro en lo emocional porque nada más sé a quién darle y a quién no, a quién le presto atención y a quién no, ¿sí? O a nadie le presto atención más que a mí mismo, ¿no? Egoísmo. Entonces, fíjate cómo no podemos desarticular todas este tipo de emociones, en este caso denominados pecados capitales, mortales, como quieras llamarle, pero que están ahí juntos, ¿no? Y fíjate esto que mencionas de los pecados, ¿no? O sea, cómo están mencionados, cómo están nombrados como pecados capitales, y que además, pues eso le genera un síntoma al ser humano. Todo esto que hemos estado mencionando, si ustedes se dan cuenta, son síntomas que al ser humano en general le generan problemas de una u otra forma, ¿no? Conflictos. Y que es puede ser paradójico porque algunas personas necesitan ese síntoma para seguir viviendo. Y habría que ver de qué forma viven, ¿no? Pensando en esto que tú estás diciendo de que se hinchan, de que para la gente en general es muy común ir a un médico, decir, ¿sabe qué? Deme algún té, deme algún medicamento porque estoy estreñido, porque retengo muchos líquidos, pero pensando un poquito más allá, pues estaría interesante o sería importante que la gente pues eso lo pudiera compartir a través de la palabra, con un psicólogo, con un psicoanalista, y eso pues cómo le va a modificar la vida, ¿no? Eres un poco utópica, pero bueno, pues, igual y hay quien sí lo hace, ¿no? Hay quien va entendiendo que ya estos procesos emocionales, psíquicos, tienen una trascendencia en tu salud, tienen una trascendencia en la vida, y que muchas veces tienen un ombligo más grande que lo fisiológico. Exacto. ¿Sí? Entonces, bueno, es precisamente yo creo que una de nuestras aspiraciones, tareas es difundir esto para que la gente lo reflexione desde algo que es sencillo, porque esto lo conocemos todos, o sea, volvemos a lo de la familia. Sí. No hay uno en la familia que no sea avaro, no hay uno en la familia que no sea celoso, ¿sí? Que sea conflictivo, o sea, esto lo conocemos no por ir a la universidad, sino por la vivencia y la experiencia propia. Exacto. De condición humana, ¿sí? Y ahí es donde uno debe de replantearse los cuestionamientos y decir, a ver, ¿esto por qué? ¿Cuál sería la explicación en un sentido sencillo de por qué somos así? Sí. ¿Sí? Pues evidentemente desde los placeres más tempranos de la vida, ¿sí? Es decir, en algún momento yo escribo eso en alguno de mis textos, que el síntoma del niño empieza cuando él entra en la satisfacción, ¿no? El ser humano empieza a tener un síntoma cuando el proceso de satisfacción se da como sí mismo. Entonces, si tú tienes la satisfacción de no darle a nadie y de no compartir con nadie, pues empiezas con un síntoma patológico, porque eso te va a llevar a algo que no específicamente tenga un bienestar, ¿sí? Sino estar obteniendo satisfacción a través de darte cuenta de la necesidad del otro, que tú pudieras quitársela y que no lo haces por el simple hecho de decir no lo hago. Ahí entraría la parte de la voluntad, ¿sí? Que es un proceso volitivo entonces, ¿no? De voluntad porque no quieres tú hacerlo, porque no. Y que también ahí entonces entraría el goce que tú nos estabas diciendo al inicio del programa. ¿Sí? O sea, retienes porque también eso también te genera este goce de también, fíjate, no sé si tú te escuchaste, pero tiene que ver con un displacer, ¿no? O sea, la persona que se aguanta también genera un displacer porque te llega un momento en el que te duele algo fisiológicamente. O te va a hacer padecer de alguna manera. Exactamente. ¿Sí? Ahí está ese cambio, ¿no? Ahí invitamos a
a nuestros seguidores a leer más allá del principio del placer, ¿no? Algo que llega un momento en que lo quieres llevar hasta un tope para la descarga, sí, y buscar ese famoso nirvana o la constancia en Freud, y se desquicia al no hacerlo en el momento en que lo debes de hacer. ¿Sí? Y también genera entonces ese displacer, el dolor, ¿no? Es un hecho que el placer te puede llevar al displacer. ¿Sí? Precisamente en esa teoría del émbolo freudiano de cómo se va llenando nuevamente la aspiración a algo, y la descargas y nuevamente se tiene que ir llenando poco a poco. Pero cuando tú ese émbolo lo cargas y no lo descargas, ¿sí?, en pos de que estás viendo el sufrimiento del otro y ganas y te satisfaces a través del sufrimiento del otro, pues ahí viene el displacer, porque viene un vacío, ¿sí? Viene un vacío que estas personas avaras lo quieren llenar esa ansia lacaniana con lo material y mostrarle al otro que tú no tienes esa falta, ¿sí? Entonces ahí hay una perversión del sentido del placer. Sí, porque fíjate esto que mencionas, yo he escuchado gente que dice que se queja, ¿no? En general, no sé, de su vida, sobre todo de una cuestión económica, y dicen, ay, pues a lo mejor tal persona que sale en la televisión es tan millonaria o tan rica que no debe de tener ningún problema. Sí, ya tiene resuelta la vida, ¿no? Ya lo tiene todo, no sufre de nada. Y estamos entonces en esta falsa expectativa, ¿no? De decir, el otro me está mostrando que está completo, que está lleno y que no le falta absolutamente nada, y eso es falso, porque sabemos desde el punto de vista psicoanalítico que todos los seres humanos estamos en falta. Así es. Somos seres en falta, ¿no? Algo nos falta. Y que hay que buscar la falta, ¿no? Exacto. La falta debe existir, y hay que buscarla. Así es, porque la falta también va a generar el deseo por conseguir eso que me falta y que también en algún momento me puede llegar a ser feliz. O por aprender a sobrevivir con la falta. También. Que a mí me parecería uno de los elementos más importantes de la enseñanza lacaniana. Sí. O sea, no llega a ser feliz aquel que lo tiene todo. Exacto. Llega a ser feliz aquel que reconoce su falta y que a través de la falta puede hacer algo trascendente en la vida. Y que reconoce esa falta y a través de esa falta también puede vivir y sobrevivir, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Porque además lo han hecho muchos seres humanos, y esa es la posibilidad del ser humano, o sea, no hay otra. Sí. No hay otra, ¿no? El creer que tú lo puedes llegar a todo, ¿sí? Es un gran conflicto en la conducta y en el pensamiento de quien piensa de esa manera, quien quiere hacerlo de esa manera. Sí. Que puede rellenar esa ansia y ese hueco, sobre todo con cuestiones materiales. Exacto, así es. Bueno, también, si me permites, vamos con otros comentarios. Muchas gracias. Nos dice Mirna Murillo, dice, muy buen programa, gracias. Me encanta porque aunque no sé nada de psicología, entiendo muy bien, y dice que es ama de casa. Muy bien, no, pues adelante. Y esto no se trata de saber. No. Se trata de entrar en la falta. De no saber, exactamente. Exactamente. Aquí se quedan los que no sabemos, porque nos incluimos también, ¿no? Exacto. Vendría a ser como Bueno, te incluyes, yo lo sé todo. Este pasaje que hay de los dos chicos que van al monasterio a tocar, y les abre un monje, y uno de ellos le dice que pues vienen los dos a entrar al monasterio, ¿no? Y uno de ellos le empieza a explicar cuánta cosa académica de qué hacen los monjes y qué piensan los monjes. Y el monje lo escucha atentamente, ¿no? Y le dice, ¿y tú? Le dice, no, yo no sé nada. Al otro le cierra el camino y le dice, al que estaba hablando mucho y sabía mucho, le dice, no, tú no puedes entrar. Y se queda así, le dice, ¿pero por qué? Dice, pues, tú sabes mucho, él que no sabe nada debe de estar con nosotros. Es así. Claro. Esa es la falta. Sí, y qué bueno que en el caso de ella dice, soy ama de casa, pues eso no implica que no sepa nada, ¿no? Que no, al contrario, que ¿no? Dicen, fíjate, la voy a leer literal, aunque no sé nada de psicología, pues habrá que ver. Habría que ver, exactamente. Habría que ver. Bueno, porque también, ya al reconocer que no sabe de psicología, es que sí sabe de psicología para decir no sé de psicología, ¿no? Que, claro, que está en falta.
Bueno, Jimena nos dice saludos desde Ecatepec, muchas gracias. Gracias, Jimena. Dice que si podríamos hablar sobre si el chanclazo, la nalgada o nada, por aquello de que los hijos te demanden, dice. Sí, porque eso es ahora muy común, ¿no? Eso va a estar incrementándose, porque el siguiente paso es que después no les puedas decir nada verbalmente. Sí. Que ya estamos a un hilo. Sí, estamos a un hilo de llegar a eso. Entonces, yo desde mi punto de vista muy personal, más allá de lo teórico, sino simplemente por la experiencia propia, la disciplina es necesaria. Claro. La disciplina es necesaria sin excederse, a lo mejor en una violencia física excesiva, pero es necesario, o sea. Dice un dicho aquí en México, ¿no? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Decíamos por eso en esta situación de lo que hacen estos legisladores sin conocimiento. De lo que vamos a hablar y a relacionarlo, sí, vamos a hablar de los temas que ellos están sugiriendo ellas en relación a esto y hablar de lo que en Lacan es el nombre del Padre. Así es. Sí, y lo que él pronosticó en el declinar del nombre del Padre, que estamos en la época del declinar del nombre del Padre y es por eso que estamos viendo tanto problema social. Y que eso es peligrosísimo, ¿no? La declinación del nombre del Padre es muy peligroso en un aspecto de la prohibición. Entonces ahí te va la pregunta, ¿no? La pregunta actual, sumamente femenina, ¿sí? El nombre del Padre, entonces Lacan, ¿es un patriarca? No. Al haber señalado el nombre del Padre como tal, es decir, no dijo Lacan el nombre de la madre, dijo el nombre del Padre. Y entonces, ¿el Padre dónde está en la cultura actual? Pues es esa situación donde socialmente es lo que yo estoy viendo, cómo es que está la declinación. Un Padre real, un simbólico y un imaginario. ¿Cuál hemos escogido? ¿Hemos acabado con los tres? ¿Hemos sido parricidas en un sentido estricto de acabar con el Padre? Precisamente por esa tendencia machista, masculina, de predominio y de que deriva en un discurso del amo masculino. ¿Sí? Bueno, ahí lo vamos a dejar porque esos temas son muy interesantes, viéndolos así, que tendrían que ver con la disciplina en los niños. Exacto. Y con los problemas jurídicos, legales que va a ocasionar este sentido de la disciplina y cada quien que entiende por la disciplina, ¿no? Exactamente, que es un significante que habrá que ver cada sujeto cómo lo entendemos en relación a cómo nos educaron a nosotros, ¿no? Lo que tú estás diciendo, habría que ver si fue con golpes, si no fue con golpes, si nada más fue con palabras, bueno, inclusive con miradas. Ves mi nariz medio chueca, ¿no? Le mando a mi madre desde aquí unos abrazos y unos besos, ¿no? Ya luego nos dirás por qué. La chancla más veloz de Escandón, ¿no? Entonces, y bueno, mira, mi psicoanalista, ¿no? Que estás tan traumado. Pero mi psicoanalista, trato de darle una explicación razonable a las cosas. Todo debe ser valorable. Claro. ¿Sí? Entonces, tú lo dijiste bien, ¿sí? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, pero la disciplina, el respeto. Así es. Y ciertas cuestiones que son de la madre y del padre, no nada más de uno, ¿sí? Deben de seguir vigentes porque eso es lo que ha mantenido a la humanidad, ¿sí? Y ciertas culturas en un estándar de bienestar, ¿sí? Y ahora vemos que es todo lo contrario. A veces entre más civilizado quieres verte, ¿sí? Las cosas salen peor. Y que también, esa es mi postura, ¿no? Yo hablo por mí. Yo estoy pensando en esto que tú estás mencionando de la declinación del nombre del Padre, si es patriarca, no. Desde mi punto de vista no lo es. A mí me parece que estos movimientos tan actuales que hay en todo el mundo, que son válidos en relación a la cuestión del feminismo, en algunas consideraciones estoy de acuerdo, pero a mí también en otra parte me parece que eso polariza más esta cuestión del machismo y del feminismo. Lo que en algún momento platicamos, si recordarás, de que aquí en México, en la Ciudad de México, hay 2 vagones, o 3, no recuerdo cuántos son, ¿no? Del principio del metro, exclusivamente para mujeres y niños.
Entonces a mí eso me parece que polariza aún más esta situación, porque las mujeres deben de respetar a los hombres y los hombres deben de respetar a las mujeres, y no tendríamos necesidad de decir hay camiones rosas exclusivos para mujeres, no, porque también estamos entrando entonces en una cuestión de la discriminación hacia los varones. A mí eso en lo particular no me parece, no estoy de acuerdo, porque yo pienso que se polariza aún más esta cuestión del machismo y del feminismo. Bueno, habría que verlo en el debate, se nos está yendo el tiempo rapidísimamente. Yo nada más quisiera decir en la parte psicoanalítica que la prohibición genera deseo. Así es. Y de una u otra forma, todas estas prohibiciones extremas en cuanto a ciertos lazos sociales pueden generar fundamentalismos que pueden ser demasiado fuertes para lo que viene, ¿no? Así es. Entonces, mucho cuidado con eso. Así es. Pues bueno, se nos está terminando el tiempo. Nos manda saludos Miguel, muchas gracias. Gracias, Miguel. Miguel es seguidor nuestro muy frecuente. Miguel, le mandamos un saludo. Saludos, muchas gracias. Pues bueno, se nos está terminando el tiempo. Pues la próxima semana vamos a seguir con este ciclo de los pecados capitales. Vamos a tener invitadas. A Carla, ¿no? Vamos a tener a Carla. Ella va a hablar, vamos a hablar en general todos de la soberbia, ¿no? Que es otro pecado capital. Y que ella tiene que ver en el sentido de que de la belleza y de la cuestión a la que ella dedica parte de su tiempo en el arreglo corporal de las mujeres, ¿no? Pues bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en 8 días aquí en El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.